programas. Todo, Maamar Reya. Maamar Reya es un libro que recopila escritos y cosas que el Rav Kook escribió por lo general en periódicos de la época. Fue recopilado de dos rabinos, el rabino Landau, David Landau, que estudia acá, enseña acá abajo, y otro rabino más, y no sé quién es el segundo, sí, Elisha Wiener, el Rav Elisha Wiener, que también enseña acá de vez en cuando. Ellos recopilaron de todos los en periódicos y cosas que fueron impresas en la época del Rav Kook y que estaban desparramadas por muchos lados. Los recopilaron en un libro que se llama Maamar Reya. El Maamar se llama Letkufat Ma'avar. Letkufat Ma'avar, la traducción es para una época de cambio, una época transisiva. Ma'avar es que transise de algo a algo. Hoy no vamos a terminar todo el Maamar, vamos a terminar la mitad, si Dios quiere. En este Maamar el Rav Kook va a explicar dos cosas. Es decir, va a explicar una cosa, pero para entenderla hace falta entender la otra. La primera cosa básica es que, vuelvo a explicar, cada movimiento que abarca a gran parte del pueblo de Israel, si abarca a gran parte del pueblo de Israel y esas personas que están en ese movimiento no se los puede catalogar como pobres o ricas o estudiosos o ignorantes, sino que abarca a todos, que hay gente ignorante, y gente rica, y gente millonaria, y gente de todas las gentes y de todos los lugares. Debe ser que es un movimiento que tiene que ver con una acción divina, es decir, Dios empuja ese movimiento que exista y le da la fuerza a ese movimiento para poder llegar a alguna meta. Las metas son metas divinas que fueron traducidas por gente que por ahí no sabe que son enviados divinos. Entonces, después de saber eso hay que explicar otra cosa, que es lo que voy a explicar en este Maamar, que es el cambio que tiene toda la humanidad desde hace más o menos 200 años, 150 años hasta ahora. Vamos a explicar. La primera frase del Maamar dice así: Kol ma she'olam mitbases v'ruach ha'adam mitpateach bekirbo. Tanto el mundo se está basando y ¿cómo se puede explicar? Mitbases, mira la palabra basis, basando. Tiene más bases más fuertes, y Ruach Adam mitpateach bekirbo, y el espíritu del hombre se desarrolla dentro de él. Ro'i manu, nosotros vemos, ¿qué vemos? Etahaim, vemos que la vida, Ovrim, mina matzava instinctive el matzava akara. Vemos que el hombre y el mundo pasan de una situación de instinto a una situación de entendimiento. Voy a explicar. ¿Qué significa instinto? Instinto es una tendencia de la persona de hacer cosas de manera no cognitiva. Si él no piensa en algo. Él no piensa, sino lo hace por instinto. Es decir, el bebé no es que sale del vientre de la madre y le explica, viene el médico con el dental, ¿no? Le explica: señor, bienvenido al mundo. En este mundo usted tiene su primera misión en este mundo es mamar de su madre. Entonces entendió el asunto, porque si usted no mama se va a morir de hambre, y no me haga una huelga de hambre porque no le vamos a dar de comer, y no empiece a hacer una manifestación para que le den una salchicha con... No, únicamente leche de madre y de su madre, y dentro de un minuto. Entonces vamos a ver si usted hace lo que debe hacer. No, el bebé lo hace por instinto. Si un bebé no tiene ese instinto, ¿quién lo revisa? Un neurólogo, porque por ahí tiene un problema mental, un problema del cerebro, ¿no? Y si el cerebro viene fallado en la parte instintiva. Nuestro cerebro está dividido en dos. Está dividido en muchas partes, pero una de las grandes divisiones está entre la parte que el cerebro adopta acciones instintivas y acciones de entendimiento, cognitivas. Hay ciertas cosas cognitivas que uno aprende
los aprende también que pasan a ser instintivas. Por ejemplo, un bebé, si ve a un león que le abre la boca a 1 metro de la cara de él, no tiene miedo. ¿Por qué? Porque no sabe lo que es. ¿Ok? Ahora, ya en la primera época de la civilización humana, el hombre aprendió a temer, a cuidarse de los peligros. Entonces, se imaginan, y son 2 lugares distintos del cerebro. Es decir, la parte instintiva es la parte delantal, la parte cognitiva es la parte de atrás. ¿Ok? ¿Se imaginan qué pasaba si en la prehistoria todas las acciones del hombre eran cognitivas? No existía hoy hombres. ¿Por qué? Porque se los comían. ¿Cómo el hombre pudo llegar a salvarse el pellejo de un león? Porque pasó a ser instintiva. Es decir, el aprendizaje condujo a los seres humanos a aprender de que esa cosa que está ahí, ese gato grande, con un poco de peluca, es un poco peligroso. Y no conviene estar cerca de él. Y si se acerca, empezá a volar para el otro lado. ¿Ok? Ni intentes convencerlo, ni te hagas amigo, nada, escápate. ¿Ok? Y eso ya pasó a ser instintiva en la persona que aprendió. La persona que no aprendió no entiende. Por ejemplo, uno llega está manejando. ¿Ok? Hay ciertas cosas que son cognitivas. Dar más velocidad, menos velocidad, frenar, no frenar. Pero hay veces que son totalmente instintivas. Veo una persona que cruza la calle, pienso, la verdad, vamos a ver, vamos a pensar. ¿A quién le corresponde pasar? ¿A mí o a él? A mí. Okay. Quiere decir que teóricamente lo puedo matar. Lo puedo untar en la calle, ¿no? Y destrozarlo vivo. Y después y tengo aparte el seguro. Entonces, máximo, ¿qué me puede pasar? Nada. Porque él tiene la culpa, él saltó. No. Ni bien veo una persona que salta, ¿qué es lo que hago? Freno. Tiene razón, no tiene razón. ¿No? Pero por lo general, cosas que son al principio cognitivas pasan a ser instintivas. Como es de cognitiva a instintiva, así es pero en general, las cosas bajan de ser instintivas y pasan a ser cognitivas. Es decir, que uno tiene que hacer tal y tal cosa. Durante cientos de generaciones, la gente la hacía por ahí sin entender tanto por qué lo tenía que hacer, porque así debía ser. Pero la gente ahora necesita respuestas. No existe una persona que haga todas las cosas de la vida de manera instintiva sin entender. Hoy en día, tú le dices a una persona hay que hacer tal cosa, la primera pregunta que te pregunta es ¿por qué? Hace 500 años, cuando uno decía a una persona hace falta hacer esta cosa, ¿qué es la primera pregunta que decía? ¿Cómo? ¿Cómo lo hago? O lo hago o no lo hago. Pero ahora no es que te dice que no lo va a hacer. Dice, no hay problema, lo hago, pero ¿por qué? El por qué es una pregunta que no se preguntaba hace 500 o 1000 años. ¿Ok? Y eso no es algo malo, es algo, es lo que va a explicar el Rav Kook, que es algo bueno. Cuanto más instintos tenemos, somos más parecidos a los animales. ¿Ok? Y cuanto más tenemos desarrollado el asunto cognitivo, estamos más parecidos a Dios. ¿Ok? Porque Dios nos dio este regalo que se llama entendimiento, inteligencia, para usarlo, no para no usarlo. Ahora, el mundo va pasando como dijimos, de una situación instinta a una situación de entendimiento. Ahora voy a explicar. Chok Hefetz HaKiyum Ushmirat HaKiyum הסורר בדרך הכרח ונטייה טבעית לכל חי אשר על פני האדמה בכל מעלה היקום בכל מקום שחיים נמצאים שם. Dice así. El instinto de querer vivir y el instinto de cuidarse la vida es algo que gobierna de manera que no hay otra opción, de manera ejrea que viene a ser de manera de necesidad, porque hay que hacer así, de manera natural, en cada cosa que viva.
en cualquier lugar del mundo, en cualquier lugar de la creación divina, en cada lugar donde hay vida, está el entendimiento de cómo hacer para cuidarse la vida. Una hormiga, ¿cuida la vida de ella? Sí. Si ve un peligro, se aleja. Trata de cuidar su vida. ¿Entendido? Un microbio, ¿trata de cuidar su vida? Sí. Es decir, cada cosa trata de cuidar su vida. Así en las cosas más primitivas, como puede ser bacterias y demás, y así en las cosas más refinadas. Está el instinto de cuidar la vida y de tener vida. ¿Ok? Eso es un instinto primario en cualquier cosa viva. En el lugar donde se desarrolla el entendimiento que ya tiene una posición de juez, va a decir si conviene o no conviene. ¿Qué es lo que hace ese juez? ¿Qué es lo que hace el entendimiento de la persona? Que entiende Erech. ¿Cómo puedo traducir la palabra Erech? El sentido. El sentido de la vida. No por una cosa natural, sino por una cosa de entendimiento. Es decir, una persona entiende que tiene que vivir, no nada más siente que tiene que vivir, entiende. Enseguida, inmediatamente, el gobierno de las cosas naturales, de las cosas, como dijimos, instintivas, se debilita. Es decir, cuando una persona cree que tiene que vivir, se cuida la vida bien. Cuando una persona empieza a pensar, ¿hace falta vivir? ¿Para qué vivir? ¿Conviene? ¿No conviene? Empieza a pensar. En ese preciso momento en el cual empieza a pensar, automáticamente el instinto baja. ¿Por qué? Así Dios creó la creación. No conozco ningún león que llegó a la conclusión de que conviene terminar con esta vida asquerosa de ser un león, estar todo el día ahí matando gente, matando cebras y demás, y es totalmente una crueldad, y que decide pasar a ser vegetariano o pegarse un tiro. ¿Quién es el único que se pega un tiro? La persona. ¿Por qué? Porque dejó el instinto. ¿Por qué dejó el instinto? Porque de vez en cuando usó la cabeza. La usó mal la cabeza. Pensó para mal, pero pensó. No es algo que uno quiere morirse. ¿Ok? Uno dice, bueno, como estoy sufriendo y estoy enfermo, me voy a morir, prefiero morirme antes. Prefiero no sufrir. Es una cosa ya que tiene que ver con entendimiento, no con sentimiento. Por sentimiento, si le dicen a la persona, bueno, te curo, ¿vivís o no vivís? Seguro que vivo. No quiero morir. Nadie quiere morir. ¿Ok? Sí. Los escorpiones se matan por causa del fuego. Si se sienten acosados por el fuego, se pinchan así mismo. No se sabe por qué, pero si pones un escorpión dentro de una juega de algodón con alcohol y prendes la rueda, el escorpión luego se pincha y muere. Se muere. No se sabe por qué. Las ballenas, ¿no? Sí. También mucho ruido, muchos barcos, mucho ruido, van a la orilla. Por eso, no es que se matan. Pierden el sentido de orientación. Piensan que la costa sigue. Sí. ¿Sí? Se muere de asfixia. Para la próxima clase, tú te ofreces a traer un escorpión, así hacemos una prueba. ¿Ok? Seguimos. Ahora, como dijo acá, inmediatamente que uno empieza a pensar, ya uno es menos sentimental.
el sentimiento, el instinto, la naturaleza, ya no gobierna de manera absoluta. No gobierna de manera absoluta. Si el animal, que es totalmente natural, cuando ama, ama, cuando odia, odia. El hombre cuando ama dice sí, sí, pero... Cuando odia dice sí, yo lo odio, pero... Tiene sus peros. Los peros esos debilitan el gobierno del sentimiento. Pero eso es porque entonces es un amor confuso, ¿no? Porque cuando se ama por algo, es un amor condicionado a algo. Es un amor No. Puede ser que un amor... Amo a tal persona, pero la verdad se viste que da asco. Entonces, cuando tengo que ir a alguna fiesta al lado de él, prefiero un poco alejarme un poco porque la verdad se viste con un vestimiento totalmente asqueroso. Y no quiero que me confundan como que soy amigo de él. ¿Ok? Lo sigo amando. Pero trato de que cuando llego a alguna fiesta, a un lugar donde tengo que venir bien vestido, prefiero ir con otro. ¿Ok? No es la razón, no provoca el amor, la razón condiciona el amor. Bueno, seguimos. Dice así, Tekefu miyad, inmediatamente, que Shasajen mitorer, cuando el entendimiento, la parte cognitiva de la persona se empieza a despertar, afilo meat, y esa es la gran novedad, aunque sea un poquitito que se empieza a despertar, afalpi, וגם מפני זה, שעדיין אינו מספיק להכריע ולהורות תוקף את דרך החיים, como ese entendimiento no llegó a armar una especie de entendimiento total de toda la existencia y puede llegar a planear y a hacer y a ordenar cómo una persona debe vivir. ¿Por qué? Porque esto está totalmente limitado. ¿Por qué? Porque todavía ni siquiera se despertó. Es decir, una persona ni bien empieza a pensar algo, aunque sabe de que no sabe todo lo que tiene que saber, inmediatamente, ¿qué es lo que pasa? Se ve inmediatamente que una persona deja de ser, es decir, ¿cómo es el asunto? Una persona que es totalmente instintiva. Empieza a pensar, inmediatamente cuando empieza a pensar, y empieza a entender y tratar de saber por qué, aunque todavía no sabe todo, sabe el 1% de lo que debe saber. Pero inmediatamente, como él quiere negar todas las acciones que hizo de manera instintiva, inmediatamente ya se ve de que el instinto se baja de manera total. Es decir, si antes de pensar el instinto domina el 90% de las acciones humanas, cuando empieza a pensar, el entendimiento pasa a ser un 15%, un 20%, pero el instinto baja a 20%. Baja totalmente. ¿Por qué baja totalmente? Porque una persona tiene una tendencia a decir, ahora entiendo. Quiere decir de que todo lo que hacía antes no tenía razón. Entonces él baja totalmente, categóricamente todo lo que hizo. ¿Entienden? Es decir, las pesas tienen que ser equilibradas. Sube el entendimiento, baja la parte instintiva. El problema está que sube un poco el entendimiento, ya el instinto bajó del todo. Ya se ve de que el instinto bajó de manera total. Ese es el problema. Pero la novedad del Rav Kook es no nada más eso. Es de que dice, esto que el instinto bajó de manera tan categórica, esto también es para bien. Esto también va a llevar al mundo a adelantar. ¿Por qué? Porque con todo, aunque el entendimiento se desarrolle demasiado, una persona, aunque sea muy, muy, muy inteligente, siempre quiere cuidar ¿qué? Su vida. ¿Sí? La vida es una cosa preciada por los ignorantes y también por los sabios. También el sabio quiere la vida, quiere vivir. Una sociedad sabia también no se suicida de manera total. Hay unos escritos que dicen que los mayas se empezaron a ¿cómo se dice? A suicidar de manera colectiva. Sí, es lo único que puede llegar a explicar cómo puede ser que cuando llegaron los españoles
no había alguien que conquistó a los mayas y casi no existían ya. Es decir, no existían los pocos, ¿cómo se dice? Descendientes de ellos. La civilización maya Quizás porque se empezaron a matar de manera colectiva, porque perdieron las referencias, lo que hacía con la razón de ser de ellos. Mejor. Por causa de la cultura española o algo. No, mucho antes de la cultura española. La cultura española cuando llegó no conquistó a los mayas ya estaban... Sí. Pero no tiene nada que ver, porque se mataron de manera por entendimiento. Pensaron con esclavos, o los mataban y las mujeres iban a prostituirse y las hijas, y los hombres o iban a matar o llevarlos de esclavos por vida con sufrimiento y demás, y con Hilul Hashem. Distinto. Entonces, es decir, todo lo que se debilita la parte de instinto y la parte emocional es algo que al final es para bien. ¿Por qué? ¿Por qué es para bien? Porque con todo y eso, el instinto de cuidar la vida, que también una persona que entiende, no entiende de que debe cuidarse el pellejo y entiende que debe seguir viviendo. Y Azor Bezegamu, él va a ayudar a ese instinto de cuidar la vida, y entonces ¿qué va a provocar? Shamatzava Hadasha Meule, la situación nueva, que es mucho mejor que la situación antigua, Matzava Akara, la situación de entendimiento, de que cada cosa lo vamos a poder hacer porque entendemos de que hay que hacerlo, y Ma'er Ali de Zev y Abobit Bases al Matzava Kodem, puede llegar a estar esa situación, que es una situación de la humanidad, totalmente de entendimiento de por qué uno vive, cómo el mundo se maneja y demás, va a estar basada en el instinto, en lo que queda del instinto. Mientras tanto, ¿cuándo puede estar basado en el instinto? Hasta que no se arruine del todo el instinto. Es decir, el entendimiento debilita el instinto. Mientras no lo debilite demasiado, cuando quede algo del instinto, ya el nuevo nivel de entendimiento va a poder estar basado en el instinto y el mundo va a adelantarse mucho más. ¿Por qué? Porque va a tener el buen instinto, pero gobernado por la razón. Y esa razón, cuando está basada en el instinto, es el mundo perfecto. El mundo perfecto está basado en dos cosas: instinto y entendimiento. Hasta hace 200 años, el instinto gobernaba de manera total. El entendimiento existía. Y ahora voy a explicar el Rav Kook dónde existía, cuándo existía. Pero el instinto era el que gobernaba. Cuando empezó la revolución de información y demás, que la gente empieza a entender más, la gente hace sus cosas porque entiende, debilita el instinto, pero si no lo debilita demasiado está muy bien. ¿Por qué? Porque al final el instinto va a ser la base del entendimiento y el mundo va a mejorarse mucho y va a ser otro mundo, un mundo mejor. ¿Okay? Este tipo de pensamiento que está hablando Rav Kook en este libro también se habla en el mundo laico. Por ejemplo, los filósofos dijeron... Es lo que va a decir acá. Sí. Él no dice que tiene que ver con la religión, Porque en el mundo antiguo la ley parecía estar muy separada del hombre, pero dice que van a llegar un momento del desarrollo humano de que el hombre va a comprender que la ley es tan buena que hace parte de sí, y ella es la razón de su vida. Es un poco exagerado. Sí, es utópico. Sí, no es utópico, es exagerado, porque la ley no santifica la ley. La única ley que uno puede santificar es la ley que viene divina. Una ley humana es cambiable. Sí, pero los hombres... El que piensa de que, bueno, la ley, tú no entiendes por qué es la ley. Pero cuando vas a llegar un tiempo que tu tataranieto va a entender que la ley era muy importante. Depende de qué ley. Si hay una ley de que se puede matar a gente sin juicio, no es una ley buena. Se puede cambiar, ¿no? Los hombres antiguos vivían bajo el concepto que todas las leyes eran divinas. El concepto de ley laica solamente en el mundo moderno hoy día. Mejor. Ahora, estaba usted diciendo, a veces si yo comprendo bien, la parte cognitiva del cerebro y la parte... No nada más del cerebro, de la personalidad de la persona. Bueno, es autónoma, ¿Najón? Por lo general, sí. Si no era autónoma... Los dos. No. Porque yo no pido para pensar, yo pienso. Como mi corazón tampoco pide para latir,
el látigo. Hay cosas autónomas y cosas que no autónomas. Se imagina que el hombre prehistórico, si empieza a pensar si ese gato con la, ¿cómo se dice? Con la peluca, puede ser peligroso o no. Vamos a pensar, vamos a buscar. A ver, vamos a pensar. ¿Qué piensas tú? ¿Es peligroso o no es peligroso? Vamos a hacer una convención y hasta que termine la convención se los come todos. A todos juntos, se los come uno por uno. ¿No? Pero ¿cómo el hombre descubrió Entonces, que era peligroso? cuando vio que estaba caminando y de repente uno se atrapó al compañero que estaba al lado de él y se lo comió al lado de él y vio que lo estaba gritando y dice, ¿por qué gritas? Porque me está matando, estúpido. Entonces empezó a entender de que este gato parece que no es un gatito un gatito, es un poco peligroso, ¿no? Porque empezó a desarrollarse la capacidad de memoria, ¿no? No. Porque empezó por ¿cómo se dice? Por intuitividad. ¿Cómo se puede explicar? Experiencia. ¿Entendido? ¿Seguimos? Bueno. Dice así. Tchunat השכלול של האדם בייחוד, la tendencia humana de desarrollo, ahora empezar a explicar cómo funciona el asunto, de que el entendimiento debilita el instinto y qué es lo bueno y qué es lo malo de eso. Dice así. תכונת השכלול של האדם בייחוד, cualquier ser humano, por el solo hecho de ser humano, judío o musulmán, lo que sea, לא תיתן לו להישאר לעולם במעמדו הטבעי. No lo va a dejar nunca en la vida seguir hasta el fin de los tiempos en una situación natural. El hombre tiene una tendencia de entender. ¿Entendido? Mismo un bebé tiene tendencia de entender. Quiere entender. Empieza a aprender cosas. Solo. ¿Ok? Así es la vida. Un mitromemu, y él se levanta, es decir, ¿qué significa se levanta? Se eleva, y pasa a un ¿cómo se dice? A una situación de entendimiento cognitiva. Un meabed va, y con ese traspaso a la situación cognitiva, de entendimiento, pierde, ¿qué es lo que pierde? Arbem Sgulatam Shela Intellect. Shela Instinct. Pierde muchas de las cosas buenas que tiene un instinto, porque el instinto es muy bueno. El instinto provoca a la persona que seguimos viviendo. ¿Entendido? Y con todo eso pierde. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el instinto y el entendimiento? Sheu, que el instinto, Omnam Yotar Batuach Malachó, es mucho más seguro en su camino. Es decir, es una persona que se cuida de manera instintiva de todos los peligros. Está más seguro en su vida. Si todo lo que hace es instintivo, está mucho más seguro. Come cuando debe de comer, ¿no? Y bebe donde tiene que vivir, y pasa donde tiene que pasar, y se cuida acá y se cuida allá. ¿Qué pasa? Estás en contra, es una manifestación. Si esperas unos minutos para explicar. El instinto, ¿cuál es la misión del instinto? La misión principal de todos los instintos del ser humano, ¿cuál es? Cuidar la vida. Cuidar la vida. Una persona que pasa a una situación cognitiva, de a poco, va a poder tener el mismo aferro y el mismo sentimiento con su vida, pero lo va a hacer de otra manera, de manera mucho más, ¿cómo se puede decir? Mucho más bella y mucho más sofisticada. Es decir, uno puede cuidarse de la vida y seguir viviendo en una cueva. Uno puede cuidarse de una vida y estar en un búnker atómico. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que provoca a una persona llegar a hacer un búnker atómico? Que pasó de una situación instintiva a una situación de entendimiento. Es decir, el entendimiento provocó a la persona daños, armas, posibilidades de muerte, exterminio y también cómo salvarse del exterminio.
¿no? Entonces construyó también un búnker contra bombas atómicas. ¿Entendido? בכל זמן שאדם בכל החיים נותנים במעמדם הטבעי, פועל עליהם האינסטינקט על שינת הקיום והמשכת ההוויה. Mientras el mundo y toda la vida siguen yendo por el camino del instinto, el instinto es el que domina y es el que cuida a la persona en cada cosa. Y es lo que da posibilidad de la próxima generación de vivir y las próximas generaciones de seguir viviendo. Y cuanto a las civilizaciones, todas las civilizaciones en el mundo, tanto sea indios en la mitad de la selva en Costa Rica, ¿no? Como chinos ahí en Chinquimbuán, que está al lado de Chinquimpún, ¿no? O tanto sea esquimales, o tanto sea negros en Ruanda, Burundi, que está al lado de ahí, ¿ok? Mientras pasen a ser más, tengan más cultura y más entendimiento, van a volver a hacer las mismas cosas. Es el mismo negro, el bantú que está con ¿cómo se dice? La lanza. Está ahí corriendo atrás de un antílope para poder matarlo y comer un poco de carne. Y eso es lo que va a comer. Mientras si el bantú se desarrolla, va a seguir estando con la lanza corriendo al antílope y tratando de ponerlo en una trampa para que se caiga adentro. Pero lo va a hacer no por una especie de tendencia natural ciega, sino por un entendimiento interno y ¿cómo se dice? Y claro, es decir, los dos bantúes corren a un antílope, pero hay uno que está mucho más desarrollado que el otro. Los dos corren al antílope y los dos matan al antílope. Pero la posibilidad de una persona, por el solo hecho de ser más desarrollado que el otro, provoca que la misma corrida atrás del antílope no va a ser de otra manera, pero va a ser, la tendencia de él va a ser por una cuestión de entendimiento. ¿Quién es el que va a atrapar al antílope? ¿El que tiene el instintivo o el cognitivo? No sé. Pero estoy seguro de que así es. De que la misma acción puede ser hecha por entendimiento o puede ser hecha por instinto. Y el mundo está pasando una especie de transformación entre instinto a entendimiento. Y todo dique y pared que uno ponga para poder atrapar, que dejar al mundo en una situación como estaba antes, está condenado a fracasar. No hay ninguna posibilidad de parar ese desarrollo. Porque ese desarrollo es un desarrollo que tiene que ver con Dios. Dios lo inventó ese desarrollo. No es que la ciencia se desarrolló por la inteligencia humana. Sí, pero ¿quién es el que le dio la inteligencia al hombre? Dios. ¿Quién es el que le permitió al hombre encontrar lo que debe encontrar? Dios. Es decir, nosotros decimos, guay, qué inteligente que es. Sí, pero no nada más Dios le dio la condición de pensar. Dios le dio la suerte de invocarla. Es decir, hay una especie, me acuerdo de una serie americana que explicaba inventos. Tomaba un invento. ¿Y cómo se llegó a ese invento? Empezó a ir para atrás, ¿no? La mayoría de los grandes inventos son de pura casualidad. No es que Newton se cayó la manzana y digo, wow, descubrió la regla de la gravedad. No, hay mucha gente que descubrió una manzana que se cae del árbol, pero no pensaban de por qué. Pensaban cómo comerse la manzana. ¿Entendido? Newton se olvidó de la manzana. No quiero comer manzana. ¡Odio manzanas! Pero vio la manzana que se cayó, digo, empieza a pensar, ¿por qué se cayó y por qué no subió para arriba? Ley de gravedad. Muy bien, Newton.
Pero ¿quién es el que dio la suerte? Y de Newton otro y otro, no más. Hay muchos inventos que fueron inventados por procesos que tienen que ver con una especie de ¿cómo se dice? De suerte que Dios le dio. Hay muchos que vienen de España, ¿no? Colón, sea judío, italiano o español, no sé cómo quién era, parece que era judío. Parece. Más que parece. Con todo y eso, ¿cuál fue el arreglo que hizo con los marineros? Estaban con los marineros de la Santa María, la Niña y la Pinta, ¿no? De las carabelas. ¿Qué es lo que le arregló? Estaban podridos, le hicieron una especie de boicot, volvemos a España. Ni sabemos cómo volver a España, pero para el otro lado. Él le dijo, bueno, vamos a esperar 3 días. Si en 3 días no hay nada, volvemos. El tercer día, al amanecer, encontraron la primera isla. Ahora vamos a decir que no pasaba el tercer día y volvía. ¿Que hasta el día de hoy nadie va a descubrir América? No. Primero, ¿quién fue el primero que descubrió América? Los vikingos. ¿Quién fue el segundo y que no nada más descubrió? El primer mapa de América, ¿quién inventó? No. ¡Los chinos! Los chinos mandaron más de 100 barcos de China a todo el Pacífico a descubrir a encontrar América y parece que esos mapas estaban en manos de Colón. Parece. Hay quien dice. Pero los portugueses llegaron a Brasil porque venían a India y luego observaron que habían aves que volaban hacia al otro lado. Sí, al otro lado. Entonces pensaron, si vuelan ahí es porque hay tierras. Y llegaron. Sí, es decir, la búsqueda de la India. Pero no importa. Todas esas suertes que pasaron, ¿ustedes se piensan de que son suertes de puro suerte que tuvo Colón o quien sea? No. Colón fue un enviado de Dios. Él no sabe que es enviado de Dios. No es que Dios se le vino a la mitad de la noche. Colón, no. ¿Qué Dios? No. Hay cosas que uno hace y las hace y no sabe cuál es la consecuencia de lo que hace. ¿Entendido? Por ejemplo, si hoy doy un shiur acá en Mahon Meir y se me terminó el té, viene uno que ve el shiur y dice, voy a hacer una máquina que provoque de que inmediatamente cuando se termina el té sale un chorrito de acá y lo llena para que el rabino pueda seguir dando el shiur sin ver el reloj para ver cuándo se escapa porque no tiene el té. ¿Ok? Cuando yo doy el shiur, ¿pienso en ese chorrito? No, pero alguno que tiene un poco, le falta algún tornillo y dice, bueno, vamos a hacer un invento. Es decir, las acciones de la persona pueden ser que en 100, 200, 500, 1000 años alguien use a eso para solucionar otro asunto. ¿Ok? Y eso tiene que ver no con el instinto, tiene que ver con el entendimiento. Un ejemplo. Un ejemplo muy, muy, muy simple. ¿Ok? ¿Quién fue el primero que inventó una máquina o algo que funciona a fuerza de vapor? Todo el mundo. ¿Quién dice? Cugnot, en Francia, en 1780. ¿Ok? Está bien. No. El primero que inventó una máquina que funcionaba a vapor, ¿quién fue? Un griego estúpido en Alexandria, que quería hacer que el rey Talmai IV estaba un poco fastidioso. No, entonces él inventó una especie de cositas que pasaban como una especie de... que él aprendía fuego, se calentaba el agua movía una especie de jueguito. Y el rey estaba contento de que, wow, se mueve el jueguito. Y por lo menos estaba un poco menos fastidioso y hacía menos problemas al pueblo, porque cuando estaba fastidioso era en serio fastidioso. Y podía matar a gente de puro fastidio. ¿Ok? Entonces para salvarse el pellejo, este griego inventó una maquinita que hace y todos le estaban aplaudiendo, qué lindo, la maquinita. Ahora, ¿por qué la gente le conoce a Cugnot y no al griego? Primero porque nosotros sabemos del griego, los griegos fue quemada la biblioteca de Alejandría.
Nosotros sabemos de eso, de un manuscrito que sobrevivió la quema de la biblioteca en Alejandría. Pero aparte porque el mundo no estaba preparado para eso. Es decir, Cugnot no quería inventar algo para solucionarse él un problema que tenía, un problema con la esposa. Entonces digo, bueno, vamos a solucionar, vamos a inventar una máquina. No. Él pensó en el mundo. Pensó en el mundo. Y eso provocó un cambio. ¿Ok? ¿En América se come papas? Sí. ¿En Europa se come papas? Sí. ¿Quién llevó la papa a Europa? Los españoles. ¿Alguien usó las papas? Nadie. Nadie. ¿Quién fue el que hizo la propaganda a las papas? Y hizo una cosa que es totalmente genial para convencer a la gente en comer papas. Primero, ¿cuál es la ganancia en las papas? Que es algo muy barato de hacer. No hace falta ocuparse. Uno lo siembra y lo viene a cosechar. ¿Ok? Produce mucho. Alimenta bastante. Y llena el estómago mucho más. ¿Ok? Había un francés. Mentira, ¿no? Que él dijo, bueno, el mundo se está muriendo de hambre, especialmente Europa. Entonces ¿por qué la gente no toma la papa americana y la comen? Como los indios, ¿no? Sí, es facilísimo de hacer. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Primero hizo una cena muy importante, invitó al rey de Francia, a uno de los Luis, ¿no? Hizo una cena con papas con queso Roquefort y con vino Merlot cosecha 1711, ¿no? De la bodega, y hizo una gran cena, inventó a gente muy importante aristocrática, porque pensó, dijo así, si la gente ve y publicó de que el rey comió la papa y el rey dijo que es muy rico, la gente va a empezar a decir, bueno, yo también quiero. Entonces va a llevarse las semillas y va a cosechar en su patio unos cuantos kilos por año, por temporada de papa. ¿Ok? Muy bueno. Gran idea. Vino el rey, comió muy rico, pero no salió nada. La gente trataba de convencer a la gente, llévense gratis, lleven las semillas gratis. Nadie. ¿Qué es lo que hizo para convencer a la gente? Hay que entender, ¿eh? Un genio en publicidad esa persona. No. Libro Rosetta también lo compró. ¿Qué es lo que hizo? No. Cerró su campo con una red. Los campos en Europa no están cerrados con red. Él cerró un campo con su red y puso carteles en los 4 lados. Este campo está sembrado por papas. El que llega a pasar y a robarme una de las siembras de la papa va a tener un castigo y le voy a reventar las patadas. La gente vio el cartel y dijo, papas. Papas, no sé qué es papas, pero si el tipo dice que no se puede robar porque debe ser algo caro, conviene que hacer robarlo. Entonces la gente robó las papas, ¿ok? ¿Entendido? Comió las papas y sembró papas y de ahí salieron todas las papas. ¿Ok? El Pirush de Tiferet Israel a la Mishnah dice de que una de las personas que tiene seguro la mamá, es este goy, ¿cómo se llamaba? Dijimos, Parmentier, que tiene seguro parte del mundo venidero. ¿Por qué? Porque él salvó a Europa de muerte de hambre. ¿Entendido? Porque si la gente no comía papas se moría de hambre, pero se moría de hambre, no es que estaba un poco hambriento, se moría de hambre. Salvó a Europa. Ahora, ¿él lo hizo para ganar algo? ¿Él ganó algo? No, si lo hizo a propósito para que la gente lo robe. Si yo pongo un cartel, no me roben esto, la gente no me va por ahí no me va a robar. Pero si yo lo cierro y pongo un helicóptero arriba y pongo esto y pongo lo otro, que no me roben, siempre va a venir uno que se va a robar. ¿Ok? Lo hizo a propósito para que la gente robe. Es decir, ¿él lo hizo por una cuestión intelectual o por una cuestión de entendimiento? ¿Por qué ayudó a la gente? ¿Qué es lo que lo provocó a ayudar a la gente? ¿El instinto de ayudar a la gente o el entendimiento de ayudar a la gente? El entendimiento, no el instinto. Un instinto ayuda a la persona a cuidarse a sí mismo, no cuidarse al prójimo. Especialmente gente que no conoce, que no es de mi familia, que se mate. ¿Qué es lo que le provocó a esa persona a hacer algo para el bien del mundo? Entendimiento. Por eso ese griego que inventó la máquina del vapor, con todo que era bastante inteligente el muchacho, y Grecia estaba muy, muy desarrollada. Con todo eso,
lo más importante es que le aplauden en el palacio real y él se va contento y lo cuenta a todo el mundo de que el rey estaba muy contento con la estupidez que él inventó. Él no entendía que tenía que ayudar al mundo. ¿Ok? Porque el mundo no estaba preparado. El mundo antiguo no estaba preparado para ayudar al mundo. No tenía una misión de cambiar al mundo. El único pueblo que inventó el asunto de cambiar el mundo para bien, ¿quién fue? La Torá. La Torá dio las mitzvot Bnei Noach para cambiar al mundo. No para cambiar a Israel. Israel tiene 613 mitzvot. Seguro que no hay que ocuparse demasiado de todo el mundo y no ocuparse del pueblo de Israel, pero como Torá, la Torá tiene su base en el mundo, que quiere que el mundo sea un mundo mejor, y quiere que el mundo judío sea también mejor. Por eso dio las mitzvot a uno y a otro. Y los dos están obligados. ¿Ok? Un judío que cumple mitzvot y un goy que cumple mitzvot, los dos están obligados de la misma manera. Los dos están obligados de la Torá en cumplir las mitzvot. No es que un judío está obligado de la Torá y el goy hace un favor. No, no hace ningún favor. Está obligado a cumplirlas. ¿Ok? Por eso tiene pena de muerte si no las cumple. Bueno, terminamos acá. Parece que va a llevar más de 2 shurim, parece 3. ¿Eh? Igual cuiden las páginas.